Con 12 en el tiempo del centro de la República y vamos con Ángel Verdugo y su comentario. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pascal. Como dice el refrán, el hombre propone, Dios dispone y llega el diablo y todo lo descompone. Tenía las intenciones de ir allá a cabina, ya sabes, compartir ese tiempo ahí contigo, el intercambio de opiniones y el calor humano que se genera cuando estás frente a la persona, platicando, comentando. Pero bueno, ahora sí, mañana, así se ha parado de manos, pero yo llego No, a la no te cabina preocupes. Lo mañana. importante es Ándale, pues. escuchar tu comentario, Ángel. Muy bien. Pascal, Sí. hoy hay que estar atentos a lo que sucede en el Senado de la República con el dictamen sobre las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, que ya aprobó Cámara de Diputados, y ayer las comisiones correspondientes aprobaron también prácticamente por unanimidad en el Senado de la República, y hoy pasará al Pleno para su discusión y sin duda aprobación. Vale la pena hacer un comentario en torno a estas reformas de una ley, Pascal, que para quienes desconocen este dato, casi tiene 1,200 artículos. Una ley que tiene tal cantidad de artículos, de detalle, es una ley en las condiciones actuales de los mercados laborales en el mundo, es una ley caduca, aceda, que en vez de estimular la eficiencia, la elevación de la productividad en las empresas, es una ley que se convierte en un obstáculo. Los únicos que ganan con una ley así son los abogados laborales, tanto de un lado como del otro. En esas condiciones, pues, cambiar 4, 5, 6, 8 artículos, los que fueren, de 1,200, pues prácticamente nada cambia, Pascal. El problema de lo laboral en este país está en el origen, que es el artículo 123. Una redacción, con todo respeto para los que idolatran la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es un texto para un México que ya se fue. Es un México que ya habla de otros conceptos: productividad, eficiencia, competitividad, presencia en los mercados, interdependencia económica. Y el artículo 123, tal como está redactado, maneja conceptos que quizás sin duda eran adecuados para el México de principios del siglo XX, pero hoy son prácticamente el mayor de los obstáculos para generar eficiencia y un mejor uso o un uso óptimo de los recursos. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo, Pascal. Si nosotros vemos la edad de los dirigentes sindicales, la edad promedio de los dirigentes sindicales, no estoy hablando de la permanencia que tienen como secretarios generales de este o de aquel sindicato, sino hablamos de la edad promedio, y en algunos casos yo creo que fácilmente estamos arriba de los 114 años, como suele decir un buen amigo. Es decir, cuando tú los ves físicamente, dices, ¿cómo es posible que esta persona todavía ande por aquí cuando debería estar, pues no sé, en una casa de reposo o en una unidad de algún buen hospital? Sin embargo, ese es la edad promedio, sería más bien materia de geriatras que dirigentes sindicales. Pero si ahora tú volteas la mirada, Pascal, y te vas a ver la masa laboral formal en este país de alrededor de 20 millones de trabajadores y empleados, encontrarás que un porcentaje muy alto tienen menos de 40 años. Eso significa, Pascal, que es la generación de trabajadores más educada que ha llegado a los mercados laborales, un mayor número de años de educación. Son trabajadores, son mexicanos que están expuestos a niveles altos de tecnología, lo cual implica mayores conocimientos, o sea, más conocimiento, más especializados, de tal manera que hay un divorcio, Pascal, hay un abismo que separa a esos trabajadores, a esos más de 20 millones de trabajadores formales, con dirigencias sindicales
que deberían estar quizás defendiendo al hombre del ataque de algún dinosaurio o algún tirano rex o alguna cosa así. Y hoy nos llega este paquete de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, sin tocar, el texto del 123. ¿Y a qué se debe esto, Pascal? A las presiones de nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, y de grupos que ven el ambiente sindical en México como un instrumento ilegal o indeseable en la competencia por los mercados o en la reducción de costos. Muchos trabajadores lucharon a través de decenios para cambios, como algunos de los que se van a dar y se van a aprobar sin duda alguna. Pero tuvo que venir un grupo de trabajadores o sindicalistas de Estados Unidos y Canadá, con algunos legisladores de esos dos países, a decir, señores, si esto no se modifica, no hay temer. Entonces, en ese momento, se pliegan nuestros legisladores, nuestros gobernantes, y ahí va la transformación. Ahora resulta, Pascal, que para que leyes caducas y absurdas se modifiquen, tenemos que confiar en lo que presionen otros países para obtenerlas, porque aquí en México las dirigencias sindicales son el primer valladar, el primer gran obstáculo para transformaciones que tengan por objeto airear ese ambiente podrido, nauseabundo, el olor que se despide de las dirigencias sindicales. Bienvenidos esos cambios, Pascal. Sin embargo, no es suficiente eso. Hay que cambiar la mentalidad, la visión que tenemos de esos nuevos trabajadores, de esos millones de jóvenes que se incorporan al mercado laboral con conocimientos en inglés, en cómputo, en sistemas de control de calidad, en tecnologías o metodologías que buscan hacer más eficiente el uso de los recursos. Conceptos ajenos para los dirigentes sindicales que rondan los 80, 85 años y que se han enriquecido cual jeques árabes, Pascal, a costa de los trabajadores. Un punto fino que hay en estas reformas, Pascal, es permitir la convivencia de varios sindicatos en el seno de una empresa. La Coparmex o el sector empresarial se queja de que no se ha incluido la posibilidad de la no incorporación a un sindicato. Dicho de otra manera y en buen cristiano, al trabajador se le va a permitir estar en este sindicato o en aquel, en la misma empresa, pero no se le permite el derecho de decidir, yo no quiero sindicato. ¿Y por qué es eso, Pascal? Porque si se permitiere ese derecho a los trabajadores, en ese momento tendríamos que realizar las pompas fúnebres de una buena parte de los sindicatos de este país, al margen de si son de derecha, de izquierda, de centro, porque muchos mexicanos desconocen que los sindicatos más corrompidos, más mafiosos, se encuentran en algunas de las universidades públicas de este país, Pascal, y sus dirigentes se han entronizado y controlan cual si fueran capos de la mafia a esos grupos de trabajadores o de empleados administrativos o de intendencia. Bienvenidas esas reformas, Pascal, pero no podemos dejar de señalar que esas reformas se han logrado no por las exigencias de los liderazgos sindicales actuales, tampoco de los trabajadores que se resignan y dicen, bueno, el sindicato me quita las cuotas, que no se meta conmigo, sino producto, repito, de la presión que proviene de otros países, en este caso de Estados Unidos y Canadá. Así seguirá el comportamiento del ambiente en los mercados laborales en este país. Dependeremos de lo que otros exijan. Es muy probable, Pascal, porque aquí en México al cambio le huimos despavoridos. Hoy también
se ha aprobado prácticamente en la madrugada el dictamen de la reforma educativa, con más incógnitas que respuestas claras. Evidentemente, la gente ha logrado imponerse y doblegar al Estado mexicano. ¿Qué quedará de eso, Pascal? Más conflicto, más violaciones de la ley, pero sobre todo una actitud complaciente del gobernante actual y de algunos legisladores que van a decir, ay, por fin de diputados ya enviamos el dictamen al Senado y allá que se hagan pelotas. Pascal, en tanto no decidamos enfrentar una serie de atrasos estructurales en temas tan decisivos para elevar la competitividad y la productividad de este país, como son el mercado laboral o los mercados laborales y la educación, vamos a seguir sumidos, Pascal, en el atraso y en una visión de la educación y del empleo que va a contrapelo de lo que está sucediendo prácticamente en todos los países del mundo. Y con una visión así, Pascal, no vamos a llegar a buen puerto. Nos separaremos más de las grandes tendencias de cambio del mundo. Ya lo comentamos ahí en tu espacio, con este documento de Banco Mundial, donde nosotros, en vez de ir de pegarnos a esas corrientes transformadoras del empleo, vamos exactamente en la dirección contraria. Y eso, Pascal, no es obra del neoliberalismo ni de los enemigos de México ni del imperio que contraataca, es obra de nosotros los mexicanos, que parece que en vez de querer a este país y preocuparnos por su destino, lo odiamos y queremos que se hunda en lo más profundo de la tierra, allá en los confines del centro de la tierra, Pascal. Pero bueno, eso es lo que tenemos y eso es lo que hemos hecho de este país, Pascal, y hay que apechugar, diría el clásico, del pollo rostizado. Nos vemos mañana en cabina. Nos vemos, Ángel, un gran abrazo. Ándale pues, gracias. Gracias, Ángel Verdugo, ahí tiene usted su comentario. 9:25, una pausa brevísima, regresamos.